Bueno, pues en esta ocasión compartiré lo que aquí en la ciudad de Texcoco, específicamente en coordinación con la Universidad Autónoma Chapingo, estamos también realizando en torno al tema de violencia de género y a favor de la eliminación de esta. Comparto mi presentación y daré lectura. Bueno, doy entonces lectura a la presentación. Género, realidad y subjetividades narrativas femeninas monstruosas. La historia de las mujeres ha sido terreno de evidente dominio masculino. Es decir, las narrativas y explicaciones de lo que a las mujeres nos pasa las han instaurado los varones desde las diferentes ciencias y disciplinas, atribuyéndonos desde la antigüedad roles específicos que hasta nuestros días siguen atravesando los cuerpos y las subjetividades femeninas individual y colectivamente. Discursos y configuraciones sociales y culturales dictan sobre lo que es el género femenino y por ende el cuerpo, la afectividad y nuestro destino. Ese poderío ha atravesado y lo ha sometido todo desde tiempos ancestrales. Dicha hegemonía se extiende en todas las narrativas que, en un primer momento, intentaron dar explicación tanto al origen de la vida humana a través de mitos y religiones, colocando al centro de toda interpretación las proyecciones humanas en las que los varones han atravesado la historia de las mujeres. Paralela a la propuesta de estos hombres, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. La hegemonía de las narrativas intentaron dar explicación tanto al origen de la vida humana a través, como decía hace un momento, de los mitos y de las religiones. Las proyecciones humanas en las que los varones poderosos concentraron su poder y concentran a través de figuras divinas o deidades que al paso del tiempo se tornaron aún más poderosas al concentrarse en una sola entidad divina, el monoteísmo. La concentración de este poder en una sola entidad generó que otras fueran excluidas y que la posibilidad de la diversidad quedara relegada y énfasis en los estereotipos se han dado a través de los binarismos categóricos. Así, hablar de mujer ha significado reducir a un solo modelo y a estereotipos que acotan a ciertas expresiones de existencia impuestas según la cultura, a las cuales tendrán que ajustarse quienes serán identificadas principalmente por la biología y fisiología que da lugar su genotipo. La figura de la mujer, asimismo su feminidad, ha sido desdibujada en terrenos de la brujería, la sexualidad y las atribuciones de poderes que la han llevado a ser difamada, perseguida y torturada, encontrando muchas veces su destino ante sus iniquidades y atrevimientos en la muerte. Las mujeres, por ende, han construido su subjetividad a partir de lo que se les ha asignado en términos de belleza, afectos, sexualidad y sobre todo en cuanto a su principal destino, cuidar de otros. El psicoanálisis, en sus primeros momentos, ofreció un espacio para escuchar las narrativas de las mujeres y abordar el origen de sus afecciones desde una perspectiva que iba más allá del cuerpo y el cerebro, la mente inconsciente. Freud propuso aspectos fundamentales a partir de la escucha de sus pacientes mujeres. Sin embargo, su perspectiva patriarcal, junto con su desconocimiento de lo femenino, lo llevó a formular teorías problemáticas sobre la mujer.
Consideró a la mujer como un continente negro y a pesar de sus esfuerzos teóricos, continuó sosteniendo ideas como la de la histeria, la castración y la figura de la mujer castrada, pasiva y envidiosa del pene. Según su teoría, la mujer se encontraba incompleta y solo alcanzaba la plenitud al tener un hijo varón. Paralela a las propuestas categóricas del psicoanálisis freudo-lacaniano, se han replanteado discusiones teóricas psicoanalíticas desde otras voces y miradas en las que se hacen aportaciones que suman a un cambio en la concepción de la psique humana, las cuales desmitifican el valor atribuido a las diferentes o diferencias sexobiológicas como determinantes esenciales del establecimiento del sujeto psíquico desde la sexualidad. Y entonces, un número que va en aumento de mujeres, como Benjamin Bleichmar, Chodorow, Lloyd Mayer, han tomado ya en consideración el constructo de género y específicamente el de identidad de género que se plantea ahora como categoría más amplia al del sexo biológico para entender los comportamientos, el psiquismo de las personas y sus diferencias. Y desde ahí ser ahora también escuchadas. Vamos ahora a escuchar específicamente el tema de las narrativas monstruosas. La historia de la humanidad se ha forjado entre luchas y conquistas de territorios, cuerpos y sobre todo de creencias y formas de vida. Cuando los conquistadores españoles llegaron con sus ideas y armamento para imponerse, se encontraron con pueblos que tenían ritos y dioses particulares, incluso según la región, específicamente, por ejemplo, aquí en México. El monoteísmo se impuso y con ello la diversidad de las ideas, como se había dicho anteriormente, de las interpretaciones del mundo y de la vida, acaeció. Las creencias politeístas, representadas a través de magnos templos, quedaron en nuestro país debajo de aquellos que aún persisten, mezclándose a la postre para pervivir con aquellas creencias impuestas. En nuestros lugares, las deidades prehispánicas dejaron de ser deidades y se transformaron en criaturas monstruosas. Se dice que cuando una criatura se vuelve un monstruo, no alcanza categoría ni como persona, ni como animal, y tampoco como Dios, sino que es una mezcla extraña entre estos tres seres a la vez. Incluso en el imaginario colectivo son representados de diversas formas en las que se conjuga bestia, persona y espíritu. Por ende, integra en sí poderes y cualidades de dichas clasificaciones que tienen que ver con la fealdad, lo sobrenatural y lo aterrador. Los monstruos en nuestra cultura tienen comparación y similitud con los y las del Olimpo, por ejemplo, y los de muchas otras culturas a lo largo de la historia. Digamos que representan las formas de vida humana y que mediante su invento permiten adjudicarles y comprender los horrores, desgracias e incluso sexualidad, desapariciones y muerte. Recordemos en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, cuando apareció el chupacabras, por ejemplo. En un mundo donde la guerra armada ha sido la forma predominante de resolver conflictos, se invierte capital, estrategia e incluso arte en su perpetuación. Las monstruosidades sobrenaturales emergen como una representación de la licencia que se otorgan los poderosos para dominar a las personas, así como sus vidas y conciencias. Este fenómeno refleja la brutalidad del poder y la deshumanización que acompaña a la violencia sistemática, mostrando cómo las figuras terroríficas encarnan el miedo y la opresión que imponen aquellos que buscan controlar a los demás. Se dice que la guerra de los hombres ha atravesado no solo los cuerpos con el afán de engrandecer sus territorios, va más allá.
pues ese territorio incluye el cuerpo y la vida de las mujeres a las que se les ha dispuesto para ellos en tiempos de lucha, de lujuria, imposición y destrucción. Los hombres han sobrepasado las voluntades femeninas y han impuesto y proyectado en ellas sus propios impulsos, sus deseos e incluso su incapacidad para autorregular su descontrol ante ellas, desplegando diversidad de dispositivos surgidos desde terrenos filosóficos, religiosos y científicos, a través de los cuales han logrado imponer narrativas que nosotras hemos hecho nuestras sin cuestionamiento mayor. Así, ¿qué puede ser aquello que inspira tanto terror en un mundo heteropatriarcal? ¿Un ser mitológico? ¿Un dios vengativo o una criatura terrorífica sobrenatural? No. El verdadero enemigo es la mujer, con su capacidad para pensar, sentir y actuar de manera autónoma que tanto le ha valido lograr y por tanto tiempo tener que reprimir. Su voz, su cuerpo y su sexualidad han sido vistas como una amenaza al orden patriarcal que se basa en la subordinación y silencio de las mujeres. La libertad y la igualdad de estas son el monstruo que ha tenido que ser domesticado bajo un sistema que se basa en la dominación, la represión, la aprehensión y el control masculino. Acabamos de escuchar un ejemplo, ¿verdad? Muy importante hace unos momentos. En diversos espacios se escucha y difunde la exigencia exacerbada a ser bellas, perfectas y en consecuencia a desgarrarse obsesionadamente por sus cuerpos más que por lo que se siente, traspasadas por lo que se experimenta por no ser bonitas como dicta el canon. Exigencia para gustar a otros y adaptar el discurso propio al discurso del otro y así ser atractiva, gustada y amada. Pongo un caso. Carolina, mujer profesora jubilada de 60 años, con una edad aparente menor a la cronológica, complexión delgada y atlética, llega a consulta profundamente abatida pero estoica, buscando ayuda en medio de una crisis matrimonial, la cual la llevó hacía poco tiempo atrás a separarse de su pareja después de casi 40 años de vivir juntos. El motivo de la ruptura en la relación radica en la infidelidad que ella descubre de su marido, un hecho que se revela de manera inesperada al cambiar su rutina diaria. Durante el desayuno, al modificar su habitual forma de comenzar el día, contrata a una mujer migrante de origen caribeño cuya presencia, y según Caro, sus impresionantes atributos físicos desatan una serie de sospechas y emociones en la protagonista, llevando a que se destape la traición de su esposo. Al cerciorarse de la comunicación que han establecido y comprobar los hechos, decide partir de su casa, haciéndose acompañar de un pequeño nieto, del cual ella se hace cargo ante la muerte de su hija, quien hace algunos años falleció a causa de una liposucción y cirugía plástica a la que por tercera ocasión se había sometido. Abro comillas. Muchas veces pienso que por sentirme carente de atributos físicos, le transmití a mi hija esa insatisfacción constante y ella no paró hasta encontrar la muerte. Cierro comillas. Las mujeres experimentamos cada día y en diversidad de circunstancias exigencia y culpa. A menudo las consecuencias de la maternidad, por ejemplo, no se dejan esperar y aparecen ante este suceso diversidad de expresiones y afectos que van de un lado a otro, tocando polos extremos de nuestro estado de ánimo, así como en los juicios que dirigimos hacia nuestros cuerpos. Dar a luz a un hijo nos torna profundamente lábiles y con desequilibrios en todo sentido, físico, hormonal, psíquico y no se diga sexual. Es una experiencia
experiencia que pone de manifiesto esa clara oscuridad que deja a muchas traspasadas ante su huella. Abro comillas diversas. Gorda y con estrés y con estrías, decía Carla. Hace mucho que no veo mi piel como era y lucho cada día con las manchas de mi cara, expresaba Sofía, filósofa importante de la UNAM. ¿Cuándo dejaré de alimentar a este niño? Estoy enganchada a él eternamente, manifestó Lisette entre sollozos. Aún siento arrepentirme y me duele haber abortado, pero es que no iba a poder con todo, sumado al odio que le tengo a este hombre por dejarme, por engañarme y abusar de lo que podía darle. Ya solo quiero que me regrese mi dinero. Se repetía una y otra vez clarito. Estas son narrativas expresadas en un espacio colectivo de mujeres y hombres que trabajan por generar lugares de convivencia en medio de violencia comunitaria. Narrativas, como se escuchan, contradictorias, ambivalentes, que causan perplejidad y que solo en espacios privados las mujeres nos permitimos expresar, pues surgen de la experiencia de fusión-separación que implica ser madre en medio de un mundo que en la actualidad nos demanda cuidados y dinero simultáneamente. Por ende, las mujeres madres de hoy se debaten entre culpas, deseos, temores y conflictos reales que enfrentan ante la prisa cotidiana, al cuidado de la familia y el temor a perder su trabajo. Otras narrativas son expresadas en espacios privados a partir de malestares que se experimentan al interactuar íntimamente con otras personas a razón de afecciones que padece el cuerpo sin razón alguna. Las palabras quedan cortas ante los eventos de abuso sexual que gran número de mujeres han sufrido en la infancia al interior de sus hogares o en terrenos conocidos que en apariencia se revelan inocuos. Abro comillas. No quería más regresar a esa casa, pero no podía decirle a mi madre lo que me estaba pasando. Al llegar cada vez a ese lugar, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba, ser tocada por él. Hoy, los médicos pensaban que tenía esclerosis. Desde hace algunos años no siento las piernas. Carla, 20 años. Cerré comillas. Abro nuevamente. Yo lo buscaba, realmente me hacía sentir placer. Fue hasta la secundaria cuando me empezaron a hablar de asuntos de la adolescencia que me percaté que mi padrastro no podía hacerme eso. Paré de acercarme, pero por mucho tiempo lo extrañé. Siempre pensé que ese era el amor de padre, aquel que yo no recibí del mío, de mi padre verdadero. Mi madre callaba. A veces pienso que ella dejaba que su esposo me hiciera eso para que no la dejara. Mi cuerpo no siente y apenas después de un largo noviazgo con Carlos, ya puedo volver a sentir y ha cesado la culpa. Cierro comillas. Caro, 23 años. Vuelvo a abrir. Estoy impactada. Tengo desde el día que me contó un nudo en la garganta. Un primo la violó cuando tenía 6. Hoy es una caballona loca. Sale con casados. El policía es uno de ellos y hasta dinero le saca. Me confesó que no disfrutaba de coger. Yo ya me había dado cuenta. Siempre relata lo rígida que se pone y cómo le dicen que se pone dura, que no disfruta. Me partió el alma. Ahora quiero ayudarla porque, ¿sabes? Siento que si no hago algo es fingir que no pasó nada. Cierro comillas. Bere, 19 años. Es interesante descubrir que detrás de muchas historias de abuso, la sombra de la madre las acompaña. Silenciosas, sometidas, ausentes y en ocasiones permisivas con la violencia perpetrada. Muchas de ellas, mujeres que pasaron por la misma experiencia y que ahora queda impregnada como parte de su ser mujer. Munevar y Mena, en el 2009, en su artículo sobre violencia y género, señalan que al desconocer el carácter estructural de la violencia de género, diversas expresiones de violencia que se han instalado en la vida cotidiana de las mujeres como prácticas sociales aceptadas
tienden a ser percibidas como normales. Y esto provoca que se sigan reproduciendo en las relaciones. En este proceso se activa nuevamente el carácter estructural de género que convierte a las mujeres no solo en víctimas, sino también en coautoras o coadyuvantes de la violencia. Esto se debe a sus propias historias de vida, a la socialización que han recibido y a los valores culturales prevalentes en instituciones como la escuela, las iglesias o la comunidad. El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud indica al respecto. Aunque la violencia puede tener consecuencias directas sobre la salud, como sufrir una lesión, ser víctimas de la violencia también aumenta el riesgo de que una mujer tenga mala salud. En México, el INEGI ha reportado que los resultados de una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares se refleja que el 54.6% de las mujeres de 15 a 17 años que vivió de alguna u otra forma violencia, se manifiesta que ha vivido violencia sexual, que fue la más común reportada. El 38% de mujeres ha sido afectada en este sentido por violencia sexual. Le siguió la violencia psicológica experimentada por el 37% y la violencia física vivida por el 16%. La vivencia o la violencia económica patrimonial también afectaron al 10%. Estos son un reporte de la encuesta que se fue realizada en el 2020. En cuanto a las secuelas psicológicas y conductuales que la violencia de género provoca en la mujer víctima o en las mujeres víctimas, está los trastornos como el estrés postraumático, los trastornos psicosomáticos, el abuso de sustancias, alcohol y drogas, los trastornos alimentarios, las alteraciones en el sueño, fobias, trastornos de pánico, la inactividad física, conductas sexuales de riesgo y la ideación o los intentos de suicidio, entre otras. A lo largo de la historia, miles de mujeres han enfrentado una violencia que no ha tenido palabras suficientes para ser nombrada. Esta carencia de lenguaje adecuado ha provocado que muchas vivan la sensación de que esa violencia no existe o que su sufrimiento no merece ser reconocido. Aunque cada vez más mujeres se han levantado para visibilizar el dolor que causa la violencia en lo privado, muchas otras aún se sienten incapaces de hablar de ello, juzgando incluso a quienes se atreven a denunciarla. Reconocer y dar lugar a la palabra es esencial para nombrar el trauma y a su vez para nombrar la vida misma. Es necesario un cambio, concluimos. Es necesario replantear las narrativas femeninas desde una perspectiva inclusiva y con enfoque de género. Es muy necesario también seguir construyendo esa autonomía femenina desde la mirada y desde la conducta y la actitud y desde la colectiva que las mujeres podemos realizar y construir. Promover nuestro autoconocimiento y también la igualdad para desafiar las estructuras patriarcales. Finalmente, es importante también considerar que hay retos actuales en donde es importante equilibrar la lucha entre los roles tradicionales y el camino hacia la emancipación femenina. Finalmente, es importante mencionar a mujeres que son invisibles para la sociedad, mujeres que representan la calle, invisibles, como decía, ante los ojos, pero el fétido olor que van dejando a su paso nos hace voltear a verlas. Mujeres de piel sinuosa y atropellada,
lleva la locura a cuestas y el dolor inefable que deja la sin palabra. Significan la pérdida mayúscula, atravesadas por el olvido y el agravio que nunca cicatrizó. Mujeres que nos representan a muchas de nosotras que al interior de nuestros cuerpos y de nuestras vidas hemos sido atravesadas. Y estas sí han degenerado y caminan por las calles, como lo dije, protagonistas de la desolación sin retorno, monstruosas mujeres vagabundas. Muchísimas gracias.